Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del cuarto reporte trimestral del 2020 de desarrolladora Homex, que cotiza bajo el ticker Homex, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de los resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga a su cuarto reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video. Así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna CK verán la información del cuarto trimestre del 2020 que fue publicada el 1 de marzo del 2021. De las columnas CH a CJ verán la información de los trimestres 1, 2 y 3 también del 2020. Y en la columna BQ verán la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. Durante este cuarto reporte trimestral, Homex nos menciona que tuvo ingresos por casi 300 millones de pesos, lo cual está muy por arriba de lo obtenido durante los trimestres 2 y 3 del mismo año y del promedio de los últimos 5 años, que había sido de 237 millones de pesos, pero ligeramente por debajo de lo obtenido durante el primer trimestre del 2020. Así también sus ingresos anualizados, que actualmente son por 939 millones de pesos, se encuentran por arriba de lo obtenido durante los trimestres 2 y 3 del mismo año y del promedio de los últimos 5 años, aunque por debajo ligeramente de lo obtenido durante el primer trimestre del 2020. Estos mismos ingresos anualizados también, al compararse contra los ingresos anualizados del año previo durante el cuarto trimestre del 2019, que fueron por 1.181 millones de pesos, representan una disminución en el crecimiento porcentual del 17.08%. Aún así, de una manera general, los ingresos tanto trimestrales como anuales de la empresa, al estar por arriba de sus promedios de los últimos 5 años, se pueden considerar como positivos, dado a que, como todos sabemos, el año 2020 fue un año atípico dado a la pandemia que afectó a la gran mayoría de las empresas a nivel internacional, incluido Homex. Y su recuperación en cuanto a ingresos muestra haber sido bastante buena. Pero bueno, los costos de venta del cuarto trimestre del 2020 fueron de 286 millones de pesos, lo cual, aunque está por arriba de lo obtenido durante los 3 trimestres previos y el promedio durante los últimos 5 años, de manera anualizada, estos costos de venta nos dejan con un margen bruto del 14.74%, lo cual, aunque está por debajo de los porcentajes obtenidos durante los 3 trimestres previos, sigue estando por arriba del margen bruto promediado durante los últimos 5 años, que es del 12.45%. Lo que nos sugiere que la empresa, aunque de momento parece haber aumentado sus costos de venta, sigue estando en buen camino. Los gastos operativos del cuarto trimestre del 2020 de Homex fueron por 57 millones de pesos, los cuales, aunque están muy por arriba del promedio de los últimos 5 años, están muy por debajo de lo obtenido durante los trimestres 1 y 3 del mismo año. Pero aquí cabe recalcar que durante el segundo trimestre del 2020, Homex, en lugar de haber obtenido gastos operativos o haber realizado gastos operativos, obtuvo ingresos operativos por 501 millones de pesos, lo cual está haciendo que de momento, de manera anualizada, en lugar de tener gastos operativos, esté teniendo ingresos operativos por 296 millones de pesos, haciéndolo pasar así de una utilidad bruta de 144 millones de pesos a una utilidad operativa de 440 millones de pesos y un margen operativo del 45%, cuando su margen bruto había sido solamente del 14.79%. Esto es algo sumamente raro, a mi parecer, pues hasta ahorita no me había tocado que alguna empresa tuviera márgenes operativos mayores a sus márgenes brutos. Dicho margen operativo actual, pues como podemos ver, también ha ido mejorándose
fuertemente durante todo el 2020 y también de una manera bastante considerable en comparación al promedio que ha estado manejando durante los últimos 5 años. Sus gastos netos por interés del cuarto trimestre fueron de 9 millones, poco más de 9 millones de pesos, los cuales también mejoró considerablemente en comparación a los trimestres 2 y 3 del 2020 y más aún al compararse contra el promedio de los últimos 5 años, que fue o había estado siendo de 70 millones de pesos. En otras palabras, su gasto neto por interés actual es de poco más del 10% de lo que había estado manejando durante los últimos 5 años. Dicho de otra manera, ha logrado disminuir sus gastos netos por interés promediados en alrededor del 85%. Otro dato a recalcar es que durante el primer trimestre del 2020 Homex no tuvo gastos netos por interés, tuvo ingresos netos por interés de poco menos de 7 millones de pesos. De manera anualizada, el gasto neto por interés de la empresa actual es de 27 millones de pesos, lo cual se vio bastante disminuido en comparación al tercer trimestre del 2020 y nuevamente en comparación al promedio de sus últimos 5 años, que había estado siendo de 282 millones de pesos. Y de esta manera vemos que su gasto neto por interés anual de momento representa menos del 10% de lo que de manera promediada durante los últimos 5 años había estado manejando. Entonces, ha mejorado fuertemente este aspecto de sus estados financieros. La utilidad antes de impuestos del trimestre o del cuarto trimestre para Homex fue de menos 52 millones, entonces no fue una utilidad, fue una pérdida antes de impuestos. Pero gracias al excepcional segundo trimestre del 2020 de Homex, en el que, como les comentaba, en lugar de haber tenido gastos operativos, tuvo ingresos operativos, lo cual también le generó utilidad antes de impuestos por 508 millones de pesos. Actualmente, de manera anualizada, la utilidad antes de impuestos de la empresa es de 413 millones de pesos, lo cual se ve bastante mejorada en comparación a los 3 trimestres previos y al promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de menos 187 millones de pesos. La situación actual, beneficiada por el segundo trimestre del 2020 de Homex, no será eterna. Va a llegar un momento en el que este segundo trimestre ya no se va a considerar para las cantidades anualizadas. Entonces, por ahí del segundo trimestre del 2021 ya dejaremos de contemplar este ingreso operativo de 500 millones de pesos, a no ser que la historia se repita y nuevamente obtenga un ingreso operativo de esta magnitud. Pero pues habrá que ver eso si se repite durante los próximos reportes trimestrales. Pero bueno, de momento nos quedamos con esta utilidad antes de impuestos de 413 millones de pesos, a los cuales pues hay que restarle los impuestos del trimestre, que de momento fueron por menos 3 millones de pesos. O sea, en lugar de tener que haber pagado impuestos durante el cuarto trimestre, Homex logró hacer algunas deducciones y obtener ingresos durante su declaración, lo cual lo dejó con impuestos anualizados por solo 181 mil pesos y utilidad neta para accionistas de 413 millones de pesos, lo cual, aunque está fuertemente disminuido en comparación a los 3 trimestres previos, muestra una mejoría excepcional en comparación al promedio de sus últimos 5 años, que es de menos 1.244 millones de pesos. O sea, durante los últimos 5 años, en lugar de tener utilidades, ha estado teniendo pérdidas netas anualizadas. Dicha utilidad neta actual de 413 millones de pesos representa un margen neto de 42.21%. O sea, tras haber cubierto todos sus gastos de venta, de operación, impuestos e intereses, la empresa durante este 2020 logró quedarse con el 42.21% de sus ingresos anuales, que habían sido de 979 millones de pesos. Si comparamos la utilidad neta actual contra la utilidad neta del año previo, o sea, durante el cuarto trimestre del 2019, que había sido de 516 millones de pesos, pues esto representa un crecimiento porcentual en utilidad neta negativo del 19.9%.
97%. O sea, tuvo un decremento en lugar de un crecimiento. Pero nuevamente, considerando que durante el 2020 sucedió toda esta situación de la pandemia, bueno, pues quizá no deberíamos apresurarnos tanto en considerar las utilidades netas actuales como malas. Más aún considerando que durante los últimos 5 años constantemente las ha ido mejorando, aunque por momentos suelen fluctuar. Pero bueno, suficiente para el estado consolidado de resultados. Vayamos ahora a la hoja de balance de la empresa, en el que durante este cuarto trimestre del 2020 nos menciona que su efectivo actual es por 42 millones de pesos, el cual se vio bastante mejorado en comparación a los 3 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 35 millones de pesos. Sus activos circulantes actuales son por 2.550 millones de pesos, que muestran una ligera disminución en comparación a los 3 trimestres previos, pero un avance en comparación al promedio de sus últimos 5 años. Mientras que sus activos totales actuales son de poco más de 3.000 millones de pesos, que nuevamente muestran una disminución ligera en comparación a 2 de los 3 trimestres previos, pero una muy fuerte disminución en comparación a sus activos totales o al promedio de sus activos totales durante los últimos 5 años, que había estado siendo de poco menos de 6.000 millones de pesos. Esto podría ser considerado como algo muy negativo para la empresa, pero si consideramos que los pasivos totales actuales de la empresa han disminuido en una magnitud mayor a sus activos totales, puesto que de momento dichos pasivos totales son por casi 4.600 millones de pesos, mientras que el promedio de sus pasivos totales durante los últimos 5 años había estado siendo de poco más de 10.500 millones de pesos. Los pasivos circulantes actuales de la empresa son de 4.563 millones de pesos, los cuales en comparación al promedio de sus últimos 5 años también han disminuido fuertemente, pues solían ser de 8.752 millones de pesos. Ya por último, sus pasivos financieros o deuda financiera actual es por 78 millones de pesos, los cuales, aunque aumentaron ligeramente en comparación a los 2 trimestres previos, disminuyeron bastante en comparación al primer trimestre del 2020 y muy fuertemente en comparación al promedio que ha estado manejando durante los últimos 5 años, que es de 2.733 millones de pesos. O sea, su pasivo financiero actual de 78 millones de pesos, si no me equivoco, es más o menos por ahí del 4 o 3% de lo que en promedio ha estado manejando durante los últimos 5 años. Entonces, es una enorme disminución en sus pasivos financieros. La empresa ha estado trabajando fuertemente en la disminución de todos sus pasivos, tanto financieros como circulantes como totales. Así que al restarle los pasivos totales a sus activos totales, nos quedamos con un capital contable negativo de menos 1.523 millones de pesos, lo cual es el valor real de la empresa. O sea, de momento la empresa debe más de lo que tiene, lo cual es siempre algo muy malo para las hojas de balance de cualquier empresa, no importa cuál sea, puesto que lo que siempre buscamos es que las empresas tengan capitales contables positivos, y mientras más positivos mejor, mientras más grandes mejor. Sin embargo, aquí podemos ver que al compararlo contra el promedio que ha estado manejando durante los últimos 5 años, que ha sido de menos 4.589 millones de pesos, vemos una gran mejoría de su capital contable, aunque aún negativo, sigue mejorándolo. Y esto incluso se puede observar al compararlo contra su capital contable del año previo, que fue de menos 1.937 millones de pesos y que nos da un crecimiento porcentual del capital contable del 21.34%. Nuevamente, aún negativo, pero mejorado en comparación al del año previo y al promedio de los últimos 5 años. Toda esta información de su hoja de balance nos dice que de momento la empresa tiene activos circulantes suficientes como para pagar solo el 56% de sus pasivos circulantes, lo cual es muy malo porque nos dice que la empresa no tiene suficientes activos circulantes como para pagar la totalidad de sus pasivos circulantes. Pero nuevamente, al compararlo contra el promedio de sus últimos 5 años, que había sido solamente del 33%, bueno, pues sus actuales 56% es
bastante bueno. De momento la empresa tiene efectivo suficiente como para solo pagar el 1% de sus pasivos circulantes, lo cual es un porcentaje que ha ido manejando aparentemente a lo largo de sus últimos 5 años. Los activos totales actuales de la empresa le dan suficiente como para pagar solo el 67% de sus pasivos totales, lo cual nuevamente ha ido mejorando poco en comparación al promedio de sus últimos 5 años, que ha sido solamente el 60%. Su porcentaje de efectivo actual le representa el 2.76% de su capital contable actual, lo cual también ha mejorado en comparación al promedio de sus últimos 5 años, que era de solamente el 1.2%. Mientras que ya por último, su deuda financiera actual representa el 5.18% de su capital contable actual, lo cual también ha mejorado y fuertemente en comparación al promedio de los últimos 5 años, que había sido del 53.26%. Si consideramos que de momento la empresa tiene 5.569.290.227 acciones en circulación, y cada una de estas de momento, o al menos hasta el 1 de marzo del 2021, estaban vendiendo en 3.5 centavos. Esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 194 millones de pesos. Pero considerando que realmente el capital contable de la empresa es negativo por menos 1.523 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de sus acciones de menos 27 centavos. O sea, no vale nada, y de hecho valen menos que nada, valen 27 centavos menos que nada. Pero este es un valor en libros que, así como su capital contable, ha ido mejorando poco a poco durante los últimos 5 años. Gracias a que durante este cuarto trimestre del 2020 la empresa tuvo utilidades netas por 413 millones de pesos. La utilidad por acción de Homex durante este cuarto trimestre fue de 7 centavos. Esta utilidad por acción también es llamada UPA o Earnings Per Share en inglés. Mientras que su precio de utilidad, también llamada PU o Price Earnings en inglés, fue del 0.47. Así que, en resumen, lo que el historial de los últimos 5 años de sus reportes trimestrales nos dicen, tras analizarlos fundamentalmente, es que aunque Homex sigue en números rojos en cuanto a capital contable, ha estado trabajando arduamente para mejorar dichos números y en algún momento en el futuro posiblemente pasarlos a números verdes, pues está mostrando una tendencia positiva muy buena y constante. Así que, tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Homex? ¿Creen que volverán a subir? ¿Creen que se seguirán corrigiendo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que la empresa vaya a tardar en pasar de un capital contable negativo a un capital contable positivo? Ustedes ya son dueños de acciones de Homex, piensan seguir comprando, piensan vender, las mantendrán a corto, mediano o largo plazo. Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Homex que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudar a las personas a que tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de Tesla, NIO, la Bolsa Mexicana de Valores, Alsea, Bachoco y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, síguenos en Facebook para que te enteres de las más recientes noticias sobre empresas que cotizan en las bolsas de valores internacionales. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.